Muy buenas noches, amigos. Desde aquí, Petroperú les da la más cordial bienvenida esta noche a la presentación del cuarto tomo de Amazonas Ruta Milenaria, un trabajo compilatorio que hace ya bastante tiempo venimos realizando en coordinación con el Observatorio Andino del Paisaje. Cuatro ediciones, ya van, 88 artículos, 5.000 ejemplares distribuidos físicamente y posiblemente muchos miles más que ya están compartidos en la vida virtual, han formado parte de esta experiencia y este proyecto que ya van a ser 8 años que venimos realizando con el Observatorio Andino del Paisaje para tocar la problemática de la Amazonía peruana. Lo planteamos, y lo que Aldo nos va a explicar con detalle este objetivo, con la intención de generar una posición en torno a la necesidad de entender y de incorporar a la Amazonía como parte de nuestra problemática nacional. Eh, este producto para nosotros es una especie de vademecum de contenidos y de información vinculada a la arqueología, antropología, ecología, geografía, gestión pública, vinculadas no solamente a la Amazonía peruana, sino también a la Amazonía toda, a todos los países amazónicos. Por tanto, creemos importantísimo desde aquí emitir un importante saludo a Aldo Bolaños y a Guadalupe Martínez, que fueron los que constituyeron este proyecto, nos lo presentaron desde Perú y lo consideramos valioso, digamos, mantenerlo a pesar de todas nuestras diferencias o todos los problemas por 8 años consecutivos ya con 4 tomos producidos de un contenido importantísimo que está distribuido además y colocado en espacios educativos en la Amazonía de nuestro país y en espacios bibliográficos y culturales de todo el territorio nacional. Eh, es importante también tener claro que actualmente, el día de hoy, en la mañana, estos 4 tomos ya están para compartir en la página de Petro Perú, la página cultural, donde uno puede acceder o cliqueando en Google o Cultura Petro Perú o Gestión Cultural Petro Perú o Centro Cultural Petro Perú. De cualquiera de las formas le va a llegar a la misma página de Gestión Cultural de Petro Perú, donde está la biblioteca virtual y donde se incorporan estos 4 tomos que hoy están completos, toda la colección, por lo menos hasta esta edición. Quiero indicar que las posibilidades de hacer preguntas luego o durante las intervenciones de nuestros comentaristas y del compilador van a estar factibles para el público asistente en el chat que existe en esta plataforma y en la sección preguntas y respuestas. El personal de Petroperú va a administrar las preguntas y vamos a canalizarlas para poder hacer este encuentro más llevadero. Desde ya, un saludo del gerente general de Petroperú, el presidente director de nuestra gerencia de comunicación de Carlos Santa Cruz, a este evento, primer evento cultural que desarrollamos en el ámbito de presentaciones. Hemos comenzado con talleres literarios y con otro tipo de actividades también. Vamos a comenzar con los comentarios de la doctora Luisa Díaz Arriola. Luisa Díaz es arqueóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en arqueología andina por la misma universidad y con doctorado en antropología, etnología e historia por la Universidad de la Sorbona de París. Es docente permanente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del Departamento Académico de Arqueología y de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos. Ha realizado ingentes investigaciones en Armatambo, en Chorrillos, sobre todo en la parte central, que es el lugar, digamos, de preferencia, publicando muchísimos trabajos científicos en torno a esto. Sus temas de preferencia han sido territorios étnicos, el señorío de Isma, en la parte central, etnicidad, prácticas funerarias y formas constructivas, arqueología de la muerte, protección del patrimonio cultural, gestión del patrimonio arqueológico peruano en general. Con ustedes, Luisa Díaz Ávila. Ya, gracias, Carlos del Águila, por la presentación. Buenas noches, público asistente, a mi colega Aldo Bolaños, y también a Carlos del Águila, otro colega, y también a mi amigo que va a ser comentarista, Oscar Barreto Linares.
Ante todo, quiero agradecer a Aldo y a Carlos que me han pedido que sea comentarista de este libro Amazonas, Ruta Milenaria, la cuarta entrega, y que debo de señalar que pues es una iniciativa fenomenal, porque como ya dijo Carlos del Águila, han sido 4 tomos, 8 años, no me acuerdo la cantidad de artículos que ya señaló, pero efectivamente cada tomo es una diversidad de material científico que se ha venido trabajando. Debo señalar también que publicaciones de este tipo son muy importantes. La necesidad de investigar continuamente la Amazonía peruana y toda la cuenca amazónica compartida con otros países. Además de eso, porque bueno, es importante no perder los conocimientos, no perder los saberes y también entender la diversidad de cosmovisiones. Otra cosa que obviamente todos ustedes saben, la Amazonía es la región más extensa del Perú, ocupa 62% de nuestro territorio nacional y también no es la más atendida. Es una región de mucha megadiversidad, tanto natural y cultural, ahora y en el pasado precolombino, pero además es frágil. Y entonces siempre hay una percepción de que es un espacio virgen, inagotable, que no ha sido tocado, pero en realidad su conformación actual, la sabemos, es producto de la vida y de la presencia humana. Retomando el tema de comentar el libro, debo señalar que es una tarea muy meritoria que se debe reconocer a Aldo Bolaños de este trabajo consecutivo que ha hecho de ir acumulando y presentarnos y hacer disponible al público en general y a los investigadores todos los trabajos que se vienen haciendo en la Amazonía en los distintos ámbitos que, como ya se señaló antes, se han ocupado. El libro, este cuarto tomo, se maneja a partir del eje temático de la construcción de la identidad o las identidades de lo que es ser amazónico. Estas identidades se van a construir a través del cuerpo, de la autopercepción de las personas, a partir de la vinculación de las personas con lugares y la reinterpretación de hechos históricos. En general, tenemos que señalar que toda la primera parte y toda la parte de introducción del libro es bien interesante porque trata los distintos aspectos y dimensiones que se tiene para trabajar alrededor de lo que es la construcción de las identidades. Es muy amplio, muy vasto. Recomiendo a los lectores que quieren justamente introducirse más en este tema, leer la introducción a cargo del compilador, que va a abrir un panorama muy amplio. Es una compilación de artículos de diversas temáticas organizados, como ya dije, a través de esta construcción de las identidades del ser amazónico o los seres amazónicos, siendo diverso y coherente en sí entre sus 4 capítulos, pues se sigue el derrotero temático. Digo que es diverso porque el lector va a encontrar investigaciones que van desde el campo de la arqueología, la antropología, la comunicación, el trabajo social, la historia, el arte contemporáneo y entre otras disciplinas que están ahí presentes. ¿Qué es lo que va a encontrar el lector en este libro? Los artículos entonces tratan justamente sobre la percepción, algunos de ellos sobre la percepción y construcción del cuerpo, como por ejemplo el de Juan Mogrovejo sobre representaciones humanas en la cerámica formativa en la cuenca del Morona, pero también va de la mano con el de Cristina Barreto respecto a la manera como las tradiciones cerámicas precoloniales de la Amazonía han representado los cuerpos humanos. Entonces, muchas veces esas representaciones tienen unas semánticas muy complejas, muy simbólicas, por lo tanto, desde la entrada de la arqueología es interesante tener en cuenta esas investigaciones. Desde la antropología es muy interesante más bien el artículo de Laura Pérez sobre cuerpos en transformación, sobre la noción de persona y el control alimentar entre los Yaminawa. Aquí, por decir, la identidad de los individuos se va a construir a partir de la transformación de sus cuerpos, pero eso es a partir de la alimentación, a partir de lo que comen, a partir de aquello que tiene que comer o dejar de comer.
Lo interesante aquí es entender que los cuerpos son maleables, los cuerpos son como inacabados, siempre están en construcción, se van constituyendo a partir del tiempo, a partir también de las situaciones, de lo que es conveniente y no conveniente comer. La identidad entonces de estas personas se construye por medio de la transformación del cuerpo a lo largo de la vida. Y por último, finalmente, uno termina con la idea de que se trata de proyectos de vida que fluyen en permanencia. Otro estudio que vale la pena también resaltar es el de Roberto Pineda Camacho sobre la perspectiva antropológica en Colombia respecto a la definición del indígena amazónico, es decir, las miradas de los antropólogos sobre la condición del ser nativo en Colombia, pero también que además este individuo es receptor de una gran herencia cultural, una gran herencia social, y entonces se hace una síntesis de estos enfoques diversos que han estudiado pues al individuo amazónico en Colombia y en el resto de países. Si vemos también, se habla sobre el tema de las identidades asumidas o lo que el compilador señala, la amazonización de las personas. La investigación de Rommel Plasencia sobre los colonos andinos de Yurinaki, son los colonos asentados en el Valle del Perené, justamente presenta los mecanismos creados por estos colonos hasta llegar a identificarse con el lugar al que han llegado, con el lugar que los recibe, con ese espacio y con esa tierra. El relato entonces va a narrar cómo llegan al puerto de Yurinaki, cómo crean esas redes sociales, cómo establecen esos contactos con los nativos, cómo conviven con ellos, pero también nos habla de aspectos ideales creados sobre un mundo más armonioso en esta convivencia entre católicos y evangélicos, y luego también cómo se establecen los matrimonios para finalmente establecerse, integrarse a su manera y constituir una identidad que se define como amazonizarse a partir de una pertenencia adquirida. Es ahí yo veo que está una entrada de identidad social y territorio, paisaje que se relacionan entre ellos, ¿no? Otro artículo sobre los ambiguos efectos de la contingencia, la posemancipación en el Brasil fronterizo de Oscar de la Torre nos muestra cómo la tendencia a la flexibilidad y la fluidez en las relaciones sociales en estos territorios de frontera, que además hubo población afrodescendiente, africana, que se llegó ¿no? que fueron libres a partir de esta ley áurea que se da el 13 de mayo de 1888, pero además tiene que ver con esos circuitos y circulaciones que dan, con ese reconocimiento de los quilombos, de los mocambos, como parte de estas comunidades afrodescendientes, pero aquí es interesante cómo se analiza el proceso de la mezcla racial, pero también como algunos censos y algunas disimulan, prefieren la categoría mulato o restringen la categoría de africano, porque eso está más asociado definitivamente a la esclavitud. De otro lado, entonces, también se ven los patrones de movilidad geográfica, supralocal, pero también local, esas distintas estrategias que van a tener que desarrollar para acceder a la tierra, a poseer la tierra, porque finalmente no las pueden comprar, pero entonces es la posesión la que les va a permitir justamente establecer este desarrollo, pero además también relacionarse y establecer una nueva identidad con ese territorio. Y también estas estrategias políticas que desarrollan para consolidar estrategias de acceso a la tierra, como ya dije, y estrategias políticas para consolidarse. Yo creo que esta investigación muestra otra manera de este proceso de amazonización, de estos grupos afrodescendientes de origen africano, venidos de tierras distintas, que finalmente son parte, terminan siendo parte de ese territorio. Un artículo que es muy interesante es el hallazgo de un cañón del Bajo Singú, Patrimonio, Identidad y Tierra, de Pablo Bonillo,
que muestra de manera viva lo que es y lo que significa gestionar el patrimonio cultural. En este caso está en el centro de las discrepancias, en el centro de las disputas. No es como la mayoría de gente considera que el patrimonio cultural es algo totalmente armonioso, sino siempre hay muchos intereses de por medio y todos intereses válidos porque todas son miradas y aproximaciones a eso. Este artículo nos muestra de manera muy viva y testimonial cómo se da un proceso de patrimonialización de un cañón que apareció fortuitamente en el río y que luego lo encuentran y lo van a sacar. Y finalmente el autor, que estaba acompañado de líderes sindicalistas, lo llevan a un espacio comunitario, pero entonces allí, desde el momento que comienzan las poblaciones a identificarse con comienza justamente la disputa. Entonces, el cañón se va a convertir en un vehículo narrativo de esa historia de patrimonialización que los actores sociales presentes están creando. El proceso no es armonioso y se va gestando justamente en un ambiente de disputas identitarias, productos de los variados mecanismos de acceso a la tierra, porque además también se señala que hay muchas formas de acceder a la tierra, pero otro aspecto que resalta este artículo es esta relación entre memoria y olvido. Hay algunas poblaciones que justamente quieren reconocer su relación africana, sus raíces africanas. Entonces, pero lo que es ser quilombola, pero hay otros que simplemente, justamente lo quieren negar. Entonces, para ellos, relacionarse de esa manera con ese pasado que les hace recordarles no es conveniente, no les interesa. Es interesante ver este proceso de patrimonialización y cómo el relato va narrando de manera muy dinámica los actores, las actitudes de los actores, pero también cómo se inserta dentro de todo esto los intereses económicos, tanto locales como supralocales, y estas relaciones de insertarse el tema del acceso a la tierra y de las actividades económicas dentro de entramados económicos mayores, ¿no? Quiero entonces mencionar que aquí, pues, estas identidades que juegan entre la memoria y el olvido generan dinámicas propias de lo que es el patrimonio cultural. Otro tema que se va a encontrar también aquí es el de Angélica Mota, que me llamó mucho la atención también, es la charapa ardiente y la hipersexualización de las mujeres amazónicas del Perú. Pero es, como dice, una perspectiva desde las mujeres locales. Lo que busca este trabajo es visibilizar justamente la perspectiva de las mujeres amazónicas. Está centrado en dos ciudades, ¿no es cierto? Y en las ciudades de Iquitos y de Pucallpa, pero justamente se les pregunta a una veintena de mujeres sobre esta idea de la charapa ardiente. ¿Y a raíz de qué? También porque habían estudios previos que hablan de la temática, pero son miradas colonialistas, son miradas masculinas, son miradas externas. No son, no son vistas ni por los hombres ni las mujeres mismas amazónicas. Es interesante entonces cómo a partir de la síntesis de las entrevistas se hace visible entonces la mirada y la comprensión de ellas de su ser, de su sexualidad, de su cuerpo, ¿no? Entonces, además también se ve justamente algunas fronteras en el tema étnico y en el tema también de lo social, de las clases sociales en este artículo. Otro comentario que también me parece interesante relevar es sobre el artículo que hace Arturo de la Torre López sobre Juan Santos, el Invencible, ¿no? Y esa raíz justamente de este líder rebelde, llamado también como Juan Santos Atahualpa. Y en se hace un estudio y un análisis de las fuentes escritas, ¿no es cierto? Pero es un análisis crítico tanto de las fuentes como del significado de la relación, de la rebelión, perdón, de Juan Santos. Y la investigación lo que está logrando relevar, bueno, hay todo el relato, hay todos los episodios, todas las estrategias militares que las autoridades españolas desarrollan, y
También se señala, bueno, sus reivindicaciones que tienen que ver pues con que él es descendiente del extinguido imperio inca y si bien se dice que esa rebelión no necesariamente estuvo inserta en esa línea, por lo menos en sus testimonios se menciona el tema. Hay el rechazo a la aculturación llevada a cabo por los padres franciscanos, pero también un rechazo inicial a los africanos, porque están representando, tanto los franciscanos como los africanos, están representando esas poblaciones externas, esas poblaciones que no son locales y que no, según esa lógica, no pertenecerían ahí. Bueno, finalmente esta rebelión, como sabemos, va a provocar pues la salida de un virrey, entra José Manso de Velasco, conde de Superunda, y bueno, finalmente el rebelde nunca va a ser, como sabemos, atrapado, pero va a haber un desgaste de ambos lados, y al último, creo, se señala que a nivel de estrategias, estrategias militares, entonces se va a dar cuenta también este líder rebelde que realmente tiene pocas posibilidades y como sabemos se va a desvanecer, va a desaparecer, se pierde en la montaña, se pierde para la historia. Y si bien nunca fue vencido personalmente, tuvieron batallas, sí, perdieron algunas, pero nunca fue atrapado como tal, logra convertirse en un ícono local y por lo tanto se vuelve también en un referente para comunidades actuales para justamente trabajar y afianzar esa identidad. Um, bueno, creo que por el momento, bueno, esto es lo que tendría que decir. Yo lo que quiero señalar es que al final después también hay otros artículos sobre ecoturismo. Después tenemos también la información que hay sobre la crónica del franciscano Fray Pedro de Aguado, la historia de Venezuela. Es muy amplio este libro, es muy rico en información y yo creo que el lector va a encontrar, lector de todos los intereses en las ciencias sociales, en las áreas de comunicación, va a encontrar temas muy importantes que va a poder aprovechar y que va a poder compartir y utilizar en las investigaciones amazónicas. Entonces, esa es mi recomendación, recomiendo fuertemente este número y eso es lo que he preparado para el día de hoy. Carlos, te cedo la palabra, el control. Muchísimas gracias, Luisa. Importante lo que dices, porque de alguna u otra forma hemos estado en este ejercicio, en este proyecto editorial, hemos estado tratando de, digamos, de abarcar todas las problemáticas de la sociedad contemporánea y del aporte de las ciencias sociales, de las ciencias geográficas, de las ciencias ecológicas, y todas las disciplinas sobre entender el tema amazónico desde otra perspectiva, ¿no? Desde este lugar exótico, raro, con mucha vegetación, sino básicamente con una necesidad de incorporarlo a una problemática mucho más intensa, mucho más integrada, involucrada y apropiada para parte de todo, para todo el país en general. En esa línea, eh, como segundo, gracias Luisa por tu participación. Tenemos seguidamente al licenciado Óscar Barreto Linares, ¿no? Nacido en Pucallpa, abogado de la Universidad Nacional de Emilio Valdizán de Huánuco. Se ha especializado en arbitraje, ha sido egresado de la maestría en solución de conflictos de la Universidad Particular San Martín de Porres. Es jefe de la unidad de grados y títulos, o jefe de la unidad de grados y títulos de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, secretario general en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali. Es un apasionado de las letras, gran amigo de la Casa de Perú, ha colaborado muchísimo con nosotros, ha participado mucho en nuestras actividades, ha escrito libros de cuentos y poemarios, participando en la antología de la literatura amazónica, autores contemporáneos, de editorial Trazos y la Municipalidad Provincial de San Martín en el año 2014. O en otra antología, Escritos Atrevidos, Itinerancias Literarias de Tolima, Colombia, y en muchas otras revistas literarias. Es actual secretario general de la Casa del Poeta Peruano, Filial Ucayali, entidad a cargo de la organización de la Feria del Libro de Pucallpa. Óscar, de palabra.
Muy buenas noches a todos. Gracias por la reseña, pero quisiera yo señalar que, bueno, de lo mencionado, actualmente estoy como secretario general de la Casa del Poeta. Ok, bueno, distinguidos integrantes de la mesa de honor, apreciado público que nos acompaña gracias a la tecnología, tengan ustedes muy buenas noches. En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. Ay, qué decir lo que era, es cosa dura, esa selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la paura. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya habrán reconocido que se trata de un fragmento de la Divina Comedia, pero la reproducción del mismo no tiene por objetivo presumir de erudición, ni hacer que nos aburramos a morir. Al contrario, es, en este caso, un ticket de viaje, un pasaje inagotable que nos permitirá encontrarnos y no perdernos con nuestras pesadas y a la vez frágiles maletas por los senderos que nos abre Amazonas Ruta Milenaria en su tomo cuarto. Dicho esto, quiero continuar mi comentario explicándoles mi voz, la perspectiva desde que me acerco a esta obra, que es la de un poblador ucayalino presuntamente en la mitad del camino de su vida, que se detiene y observa alrededor y que, lejos de sentir de la selva presuntamente oscura y áspera a la que aludía hace poco, puede ahora comprender con más elementos los matices de la Amazonía y sus pobladores, así como los prejuicios y aciertos, las luces y sombras que se han producido en su intento por comprenderla. Y no siento temor, porque las circunstancias me han brindado una brújula, que no es otra que los 4 capítulos de esta nueva publicación de Petroperú. Y como hemos hablado de una brújula, sigamos navegando. Pero pongamos un poco más especializados y empleemos la palabra cartografía, que es el arte de trazar mapas geográficos. El filósofo español Jesús Martín Barbero, quien además hizo un postdoctorado en antropología, es citado en el tema o artículo 11 de este libro, Interacciones en las ciudades amazónicas desde la perspectiva de la cartografía móvil. Y es citado porque él hace una comparación de América Latina y dice que ella es una cartografía que se mueve en múltiples direcciones, lo cual dificulta su comprensión. Añade él que, si observamos América Latina desde arriba, la mirada parece completa y satisfecha, pero que esto no permite sentir las interacciones sociales, el dinamismo, por lo que se hace recomendable usar un lente de aumento para poder mirar de cerca, sentir, sentir y dejarse afectar por los fenómenos observados. Pero el acto de dejarse afectar es también una forma de comprender la existencia, tanto nuestra como de los demás, no desde una postura exclusivamente científica, sino más bien con la atenta curiosidad a la naturaleza humana. Un ejemplo de ello se aprecia en el capítulo 3 de este libro, sobre héroes culturales e íconos, y específicamente en el dedicado a Raimundo Irineu Serra, un brasilero de antepasados africanos que respondió a sus inquietudes religiosas a través de la medicina tradicional amazónica, ayahuasca, la fe cristiana, el espiritismo kardecista y la umbanda afro-brasileña. Todo ello en una religión creada por él mismo en 1930. No obstante, la explicación de su identidad y de esa religión de la ayahuasca no se hace mediante la deformación o manipulación de la naturaleza de Raimundo Serra, como lamentablemente sí sucedió con las primeras fotografías hechas a la Amazonía peruana, que datan de 1868 y que son presentadas a nosotros a modo de extracto, también en otro artículo de este libro. En esas fotografías, los pobladores nativos de Iquitos, en ese entonces una próspera ciudad cauchera, eran intencionalmente mostrados como salvajes y enemigos de la noción de progreso que tenían el Estado peruano y caucheros como Julio César Arana. Error que se ha mantenido como algo estático en el inconsciente colectivo del gran sector de la población peruana,
que sin embargo tiene en este libro la posibilidad de iniciar un camino de reflexión y comenzar a pensar por sí mismo, analizando primero cuál es el valor de verdad de las imágenes históricas y evaluando luego si nuestras concepciones son justas y respetuosas. Pero sigamos navegando, sin temor a naufragar ni a ahogarnos en estos estudios sobre los pobladores de toda la Amazonía, tanto de Brasil como de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Y ahora hagamos mención a otro desacierto que se impuso a nosotros, los habitantes de la selva peruana, en un país geográficamente amazónico, pero de idiosincrasia mayormente costeña. Me refiero a la etiqueta colocada a la mujer de la selva peruana, la misma que es catalogada de libertina sexualmente. Y este tema se aborda en el artículo denominado La charapa ardiente y la hipersexualización de las mujeres amazónicas en el Perú, perspectivas de mujeres locales. Su autora es la doctora Angélica Mota, médico que nos explica que la referencia al tema de la sexualidad en la Amazonía peruana evoca con facilidad en el contexto nacional ideas de desorden y exceso, debido a una percepción de primitivismo, a discursos religiosos de pecado, a discursos naturalistas de degeneración, discursos de racismo científico y patologización de la sexualidad, actualizados a partir de la mirada de personajes tan variados como misioneros, expedicionarios científicos, buscadores de fortuna, militares, agentes de salud, entre otros que se han aproximado a la región. Sin embargo, esta concepción se mantiene, en palabras de la autora, como resultado de un constante proceso de recreación a partir del diálogo entre perspectivas de actores externos e internos. Es decir, la calificación de sexualmente libertinas que pesa sobre las mujeres de nuestra Amazonía es constantemente activada y empleada tanto por los pobladores de fuera como por la sociedad amazónica en su intento de entender, aceptar o revertir este calificativo. A modo de ejemplo de esa lucha constante por encontrar una respuesta y derrumbar un prejuicio, transcribo la respuesta de Sonia, mujer entrevistada por la autora de este artículo durante el desarrollo de su investigación. Estábamos, ¿no? En la reunión. Así estaban tomando mis amigas. Creo que era la universidad. Me acuerdo que me dijeron, y las mujeres son ardientes, ¿y usted cómo es? Me dijo, yo quemo y te puedes quemar. Así es que conmigo no te metas. Le dije así, ¿no? Es bastante probable que mi percepción no falle y que muchos de los aquí presentes se hayan reído de la frescura de esta respuesta cargada de humor, pero que sobre todo se hayan divertido con el hecho de haber abordado esta concepción generalizada en la sociedad peruana. Señores, como una vez bien lo dijo Gabriel García Márquez, ese es el tamaño de nuestra soledad, en la que la población de avanzada no reconoce las inquietudes y características de aquellos a quienes presumen como inferiores. Un gran porcentaje de la población peruana considera que este tema no debería ni siquiera ser tratado con seriedad, pero ello se debe a que no se comprende el peso psicológico que dicho prejuicio tiene sobre quienes se ven obligados a soportarlo, y por ello esa falta de comprensión se minimiza y se observa con sorna. Pero, ¿constituye esta minimización o sorna una muestra de respeto a la dignidad que merece todo ser humano? ¿O es más bien el reflejo de nuestras propias inseguridades, temores y estrechez de mente? Abramos entonces otro espacio de reflexión. Acto seguido, quiero indicar que el conocimiento y aprehensión de la realidad puede significar un gran esfuerzo, un camino de avances y retrocesos que sin embargo tiene como recompensa mayores muestras de respeto y entendimiento mutuo y permite una mejor interacción entre los seres humanos, que en gran medida no somos diferentes. Todos nosotros nos preocupamos por nuestra alimentación y bienestar físico, y lo mismo hace la población yaminagua, como lo demuestra la autora Laura Pérez Gil en su investigación sobre la noción de persona y el control alimentar de esta cultura, y a través de diferentes prácticas, como bañarse al amanecer, cuando el agua del río está todavía fría, ingerir infusiones preparadas con determinadas plantas, consumir sustancias como ayahuasca, tabaco, pimienta, entre otras, o excluir de la dieta animales como el otorongo, tigrillos, nutrias, caimanes, entre otros,
permitirán a quien respete estas prácticas llegar a ser un buen cazador y guerrero, ser trabajador o trabajadora, tener un cuerpo sano, fuerte y bello, poseer conocimientos medicinales y tener la capacidad de sanar a otros. Y como en ocasiones las fronteras son invisibles, estas reglas de cuidado corporal también son compartidas en mayor o menor medida por la población urbana de ciudades gravitantes como Pucallpa. Recuerdo haber escuchado, cuando era niño, que determinada persona tiene un estómago fuerte porque le dieron manteca de oso, o que no se debe mirar mucho a un pelejo, u oso perezoso, porque puede cutiparte y hacer que termines adquiriendo las características conductuales de esa especie, es decir, volverte ocioso y lento. A todos los temas antes referidos podría sumar otros igual o más interesantes, pero eso haría muy extenso este comentario. Y como ese no es mi objetivo, quiero ponerle fin con dos afirmaciones que pueden parecer evidentes, pero que creo importante mencionar. La primera es que nuestras culturas son únicas y diversas, y que ignorar este hecho tiene el mismo efecto que adaptar una caja de resonancia, colocarla sobre nuestras cabezas y golpear constantemente, pues solo logrará alterar nuestra percepción de las cosas, manteniéndonos en un triste y constante aturdimiento de la razón y los sentidos. Y la segunda afirmación es que para poder llegar, primero es necesario partir. Partamos, entonces, por esta longeva ruta que traza la selva lluviosa. Así podremos disfrutar de nuestra cerámica, nuestras formas de organización social, nuestro presente, la manera de explicarnos nuestra identidad, entre otros aspectos más. Y lo mejor es que no tendremos la pavura o el pavor de Dante Alighieri, que en un momento de su existencia sintió haber perdido el sendero. Por todo lo señalado, quiero agradecer esta nueva entrega de Petroperú sobre la Amazonía sudamericana e invito a todos los presentes a leerla. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu intervención bastante literariamente sazonada, y eso nos aporta bastante aquí en esta reunión. Eh, Aldo Bolaños Baldassari, arqueólogo de profesión, eh, ha explorado diferentes caminos en toda la corta trayectoria de su vida. Aldo estuvo bastante involucrado en tal vez los primeros proyectos arqueológicos que llegaron a Lima, que se presentaron por esa zona. Estuvo, digamos, explorando con las misiones francesas, sitios como muy tempranos de los orígenes de la presencia humana en nuestro país. También ha estado, digamos, desarrollando investigaciones en diferentes partes del país. Pero lo que lo conectó con la Amazonía fue un proyecto fabuloso que seguro que va a explayar, vinculado en canoa desde el Caribe hasta el Amazonas. Un proyecto bastante importante que establecía una relación comunicacional a través de rutas milenarias. Y eso es lo que generó o dio el punto de partida al proyecto editorial que Petroperú viene desarrollando hace ya 8 años. Pero Aldo no solamente se ha quedado ahí, Aldo Bolaños ha explorado también la arqueología forense y ahí ha entrado mucho a temas de memoria, a temas de reparación, a temas de reivindicación, a temas de recuerdos, a temas de cerrar etapas. Y eso de alguna u otra forma le da ese fuerte componente humanista que se necesita para entender los procesos que en la Amazonía se vienen dando desde hace ya bastantes años. Aldo es el compilador de este proyecto editorial que Perú ya presenta en su cuarta edición en esta oportunidad. Aldo, tus palabras. Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Es un honor para mí estar acá. Agradezco de inicio a Petroperú, a Carlos, por llevar adelante esta propuesta, esta iniciativa junto con
persona, ¿no? Que como ya lo ha dicho, tenemos algunas experiencias avanzadas, digamos 3 anteriores compilaciones y que son parte de un proyecto mayor que lo resumiré luego. Y comenzar diciendo que, bueno, esta sensación fría que puede dar la computadora, por suerte, gracias a las palabras de Luisa, compañera, colega de la universidad, por las palabras de Carlos, por supuesto, y escuchar a Oscar, que esta vez he escuchado yo a Oscar, porque normalmente él ha ido a las presentaciones de los tomos anteriores a escuchar las sustentaciones que he dado yo acerca de los tomos anteriores. Entonces, eso me parece que es algo lindo, ¿no? Que hace no sentirse uno solo cuando está hablando, como si fueras un poco loco hablando solo en tu cuarto. Bueno, quiero comenzar un poco esta exposición sin dejar de lado el expresar una profunda pena que siento el día de hoy, al igual que seguramente muchos otros miembros de la comunidad de investigación y del mundo cultural, por la desaparición tan repentina de Luis Repeto Málaga, museólogo, experto, amante del Perú, un manejo increíble de todos los temas culturales, de colecciones museográficas y en el impulso de innumerables iniciativas en las que todos de algún modo hemos estado siempre vinculados. Hoy día él no nos puede acompañar, pero quiero dedicarle en parte esta presentación. La iniciativa de Amazonas Ruta Milenaria no era desconocida para él. Es más, el año 2018 tuve el honor de presentar el tomo 3 de la serie en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en Iquitos, y fue realmente un honor. Así que, bueno, Lucho, adiós profesor, adiós maestro, vamos a ir siguiendo esta huella que tú has dejado. Por otro lado, tampoco se puede dejar pasar por alto el tema del contexto que vivimos hoy día con la pandemia. No voy a extenderme en decir la manera en que afecta en números, ¿no?, de afectados, pero creo que sí, esta pandemia que nos afecta a todos, nos afecta indudablemente a no todos por igual, ¿no? A unos más, a otros menos. En Amazonía depende de dónde vivas, de qué tan lejano o cercano estés a una ciudad, a un centro de salud, a los medios de transporte que puedas tener, a las formas de conectarte, a los medios de comunicación y los medios que puedas tener para estar informado de las mejores maneras de conectarse, ¿no? Pero este es un tema frágil, como lo es la Amazonía, puesto que nos hace ver que la Amazonía ha estado desprotegida por mucho tiempo y que a pesar de las riquezas que ha dado en los países, pues ella ha sido olvidada, ¿no? De los 8 países amazónicos, siempre lo digo, ninguno tiene su capital en la Amazonía, pero siempre se han servido de ella, nos hemos servido de ella. ¿Cuáles serán las consecuencias de este coronavirus con respecto a la cultura y el paisaje, a la vida cultural, ¿no?, y a las formas de desenvolverse en el paisaje amazónico? Creo que esas preguntas son importantes y nos toca a todos los investigadores, nos toca a todos los especialistas en los temas culturales comenzar a aproximarnos desde ya buscando respuestas a esta pregunta de cómo nos va a afectar este tema. Y creo que en ese sentido, la publicación ahora del tomo 4 de Amazonas Ruta Milenaria
nos da algunas pistas, es decir, podríamos también preguntarnos cómo va a afectar en la identidad, ¿no? En las relaciones de pertenencia con respecto a la Amazonía, a sus pobladores, tanto a los que viven en la misma Amazonía como a los que viven fuera de ella. Hemos visto migraciones masivas de poblaciones de Lima regresando a sus lugares. En el caso de Amazonía ha sido igual, inclusive desde las capitales principales amazónicas regresando a sus lugares, a sus pueblos anteriores, ¿no? A sus pueblos más pequeños, más alejados, y donde se han generado también factores de contagio hacia las poblaciones indígenas, ¿no? Que podrían ser elevados y que esperamos una buena respuesta, obviamente, del Estado. Entonces, en ese contexto, ¿no? Es en el que hoy día presenta el libro, el tomo 4, ¿no? Ese tomo 4, como ya lo han dicho tanto Luisa como Oscar, se ocupa de explorar la pregunta ¿qué es ser amazónico? Y explora sus respuestas tanto en el ámbito material, objetivo, ¿no? De los mecanismos que producen estas identidades, como en los aspectos subjetivos que están alrededor de estos aspectos objetivos, cómo entre ellos, ¿no? se modifican y encontramos una serie de dimensiones complejas de resumir en un libro. Tal vez por eso a veces salen un poco gruesos estos tomos, aunque le he prometido a Carlos hacerlos más, hacerlos un poco más delgados. Pero bueno, como ha sido anteriormente, en el caso de las compilaciones anteriores, en esta la selección de los artículos es una tarea compleja. Es una tarea compleja porque hay una gran cantidad de publicaciones, la mayoría buenas, excelentes, con un sentido importante, con un contenido de información realmente sustantivo respecto a muchos procesos. Pero este proyecto de Amazonas Ruta Milenaria se origina en parte con la intención de comenzar a aglutinar una serie de investigaciones que se encuentran dispersas y que las encontramos tanto en las bibliotecas como obras físicas, como libros, como mapas, como documentos, en fin, ¿no? Como en el mundo virtual, que por suerte nos permite acercar esas distancias, ¿no? Entre todas estas fuentes documentales que existen. Por otro lado, esta cantidad de información corresponde generalmente a publicaciones especializadas, ¿no? Entonces, cada una de estas publicaciones, ¿no? Se dedica a la antropología, o se dedica a la sociología, o a la antropología visual, o a la fotografía, o al análisis del arte, o son libros de literatura. Entonces, cada una se conforman como una especie de campos aislados de conocimiento que nos dificulta a veces la manera de entender los procesos de formación cultural, porque no tenemos una vista integral de todas las dinámicas. Entonces, en este caso, no es solamente complejo, entonces, encontrar a los autores, ¿no? Seleccionarlos y buscar que tengan una buena, digamos, que expongan la mayoría de elementos en sus artículos, ¿no? Sino que además es un reto también articular todo el trabajo, darle un contenido, darle una línea de argumentación, ¿no? A todos los trabajos para que no sea al final una suma dispersa de trabajos que pueden parecer a la libre
elección del compilador, sino de darles una articulación. Por eso, digamos, eso hace que haya un nivel de complejidad en estas compilaciones. Comenzamos en el tomo 1 con una presentación general de aspectos históricos de la evolución, digamos, de los grandes procesos, ¿no? que habían sucedido en la Amazonía y hacia aproximaciones a sus definiciones territoriales. En el segundo tomo ya comenzamos a hablar propiamente de la definición de territorios, tratando de enfocar cómo se iban superponiendo territorios a lo largo de la historia y todos quedando substratos de ellos, ¿no? que al día de hoy encuentran oposiciones, encuentran conflictos muy fuertes que inclusive pueden llevar al derramamiento de sangre o a los procesos violentos, ¿no? Un conjunto de procesos territoriales y de superposiciones, como digo, que históricamente han llevado a una serie de conflictos. En el tercer tomo, intentamos aproximarnos a Amazonía como un lugar, ¿no? Con las diversas manifestaciones que podían suceder, ¿no? En el campo de qué es Amazonía, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba la atención en ese tomo era el estudio que introdujimos ahí de la OTCA, ¿no? En que se convocaba a diversos especialistas del mundo de las ciencias biológicas, geográficas, de la geología, ¿no? De la botánica, de la zoología, como de muchos autores, un antropólogo, y cada uno tenía una distinta definición de lo que era el ámbito territorial de Amazonía. Por lo tanto, tuvieron que definir ese ámbito territorial que tenía que ver con la aplicación de un marco político, que era el de la OTCA, del Tratado de Cooperación Amazónica. La OTCA es la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Entonces, para poder aplicarse, necesitaba poder definir los límites territoriales donde iba a ser aplicado. Entonces, convoca a estos especialistas para que digan, bueno, ¿cuáles son los límites de la Amazonía para aplicar el tratado? Y resulta que cada uno de esos investigadores, como les digo, tenían distintos puntos para poner los límites de la Amazonía. Del mismo modo, o sea, en los diversos campos de las ciencias tenemos muchos otros modos de definir cada una de las cosas. Es casi como que hay ahora una antropología y una sociología de la ciencia que relativiza realmente lo que es el conocimiento científico. Entonces, luego de ese tercer tomo donde explorábamos el tema del lugar, o sea, Amazonía con nombre propio, el cuarto tomo, entonces, me llevaba a articular a la búsqueda, la selección de trabajos que me pudieran permitir expresar la pregunta, explorar la pregunta que les decía. ¿Qué es ser amazónico? Pues he terminado de compilar el libro y es una respuesta difícil. No diré que imposible y no diré que no hay un conjunto de respuestas, en todo caso, que le permitirán explorar al lector qué es lo que puede significar ser amazónico. Como ya bien lo han relatado Luisa, como bien lo ha relatado Oscar, hay una serie de dinámicas distintas, la de la pertenencia territorial, que dicho sea de paso, también algo que se menciona en la introducción es cómo esta pertenencia territorial ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Al inicio, hacia el siglo XVIII, el Amazonas comenzaba del Solimoes, un poco más arriba de Manaos, ¿no es cierto?, hacia la desembocadura del Amazonas. El resto no era parte de la Amazonía. Pero a medida que se van desarrollando las vías de comunicación ya en el siglo XVIII, de que hay una serie de expediciones científicas, que se abren los accesos, inclusive desde los Andes, hacia Amazonía, la cuenca del Amazonas se va conociendo más y se va extendiendo y se va extendiendo. Entonces, pobladores que antes no eran amazónicos, hoy día son, o sea, o que no se llamaban así amazónicos, hoy día sí se llaman amazónicos, ¿no? Es más, estos estudios de los que le hablo en el tercer tomo,
abren inclusive la Amazonía hasta ámbitos y parajes andinos y parajes también del Cerrado, que digamos, extiende, o sea, el ser amazónico se va extendiendo. Tal como dice Luisa, el cuerpo cambia, es maleable, el ser, la identidad también cambia y es maleable y va cambiando con respecto a todas dinámicas materiales, ¿no? Estas dinámicas que se objetivizan, en el territorio y que se expresan en el paisaje, ¿no? Hay un elemento también interesante que quiero también resaltar, porque cuando uno escribe, también descubre. No es que tú escribes, no es como que tienes una idea previa y el escribir es solamente botarlo, ¿no? Sino que el escribir te obliga a afinar conceptos, te obliga a construir de alguna forma predeterminada para poder hacer comprensible, ¿no? Las ideas que tú quieres. O sea, el escribir también es una construcción, y en esa construcción me encontré con el tema de la amazonización, ¿no? Cómo al final hemos usado de manera libre, digamos, coloquial, usamos el tema de civilización, hay que civilizarnos, todos tenemos que homogeneizarnos en la civilización, pero el contenido histórico de ser civilizado es ser explotador, ¿no es cierto? Y eres civilizado porque hay bárbaros, porque hay distintos a ti, porque hay otros que son distintos e inferiores, ¿te das cuenta? Entonces tú eres civilizado, es lo máximo, la civilización no se discute. No se deja comparar con nadie, ¿no? El ser civilizado. Entonces creo que eso es algo que debemos revisar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los procesos de urbanización, los tendemos a confundir con la palabra civilización, porque civilización viene, como nos explicaba el maestro Lumbreras en las clases en San Marcos, en arqueología, la civilización viene de la palabra civitas, que quiere decir ciudad, pero viene de la palabra civitas, ¿no es cierto?, que también es parte de otras latitudes esa palabra. Por lo tanto, esa ciudad tenía un contenido de civilizados a los que podían ejercer poder, a los que podían votar, a los que eran ciudadanos, y los otros eran los bárbaros, los que vivían afuera, y con la religión cristiana esos bárbaros, ¿no es cierto?, se convierten en infieles, ¿no?, en salvajes, en incivilizados, ¿no? Y desde esa relación es que hemos comenzado a construir una serie de identidades, ¿no?, distintas y opuestas. Por eso el concepto de amazonización me parece que es un concepto interesante que se opone al concepto de civilización. Y esto la arqueología nos da algunas pautas interesantes. Por ejemplo, en los artículos acerca de la concepción del cuerpo humano, especialmente estos que se dan en el Bajo Xingu en Brasil, el artículo de Hackenberg, que las dimensiones del territorio son las dimensiones de la ancestralidad. Todo el tiempo vive en el territorio. Y todo el tiempo vive también en los sueños y se expresan en los cuerpos humanos. Las relaciones de temporalidad se dan de una manera totalmente distinta, pero vamos los arqueólogos, caminamos por esos territorios sagrados, no pedimos permiso muchas veces, lo cual está mal, ¿no? Se hacen excavaciones en esos lugares de los ancestros para poder ver calendarizadamente qué estuvo primero, qué cosa fue después. Cuando en realidad lo que ha sucedido es que todos esos tiempos viven juntos, tal como hoy todos los tiempos viven juntos. En Lima, por ejemplo, el hecho que convivimos con 300 monumentos arqueológicos, vivimos con el pasado, somos el pasado, y cuando nosotros nos vamos a morir, ese pasado va a seguir existiendo, ¿no? O sea, porque esperemos que alguien lo conserve, ¿no? Entonces,
se dan cuenta, vivimos en una percepción, digamos, temporal de calendarización para el registro, para entender desde la civilización cómo podemos articular, ¿no?, este mundo, cómo aproximar este mundo no civilizado a la civilización. Y utilizamos toda una serie de categorías, ¿no?, y de métodos arqueológicos para eso, ¿no? ¿Cómo estoy de tiempo? Creo que estoy todavía correcto, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido de la amazonización es importante. Para mí ha sido una especie de pequeño descubrimiento, es decir, hacia dónde debemos caminar y dónde es que se dan los conflictos hoy día. Esos conflictos se dan juntamente entre las tendencias que buscan seguir un proceso de amazonización, digamos, que se base digamos, en la vida natural, ¿no es cierto?, que se base en el respeto por los ciclos ecológicos, ¿no?, en el respeto por las autonomías, de las decisiones locales, ¿no?, de los pueblos locales, en contra de, ¿no?, los pensamientos que dicen, no, disculpa, la Amazonía es de todos, ¿no? Claro, aquí, o sea, ese es un bien común, ese es un bien de todos, ¿no? Hay que poner la Amazonía al ritmo de la civilización, ¿no?, que quiere decir al ritmo de esa banalidad, de esas nuevas formas banales de desarrollo, ¿no? Es decir, vamos a poner civilización en esos centros comerciales, ¿no es cierto?, que toman, sí, bien de lo nativo, ¿no?, de las naciones, de las etnicidades, ¿no?, para poder vender mejor sus productos hacia otro mercado. Entonces creo que hay un tema de reflexión, ¿no?, de cómo se enfrentan estos dos mundos en la conformación de la identidad y del qué es el amazónico. Entonces, realmente nos encontramos con una gama de amazónicos, ¿no?, muy amplia, al punto que es el Estado el que tiene que decir, ¿no es cierto?, qué es Amazonía. Es el que tiene que decir dónde comienza, dónde acaba la Amazonía, cuál es su historia oficial, ¿no es cierto?, y cuáles son solamente parte de las pequeñas historias que no necesariamente tienen que entrar en ese gran mundo de la memoria, digamos, de la memoria histórica de todo el país. Creo que eso también es interesante verlo, ¿no? Es decir, la identidad necesariamente impuesta, la que necesariamente tenemos que respetar, en la que necesariamente tenemos que decir que la Amazonía es peruana, ¿no? Con ojos críticos podríamos llegar a conclusiones tal vez distintas, pero no quiero ser pecador, así que no lo voy a decir. Bien, entonces quiero cerrar, digamos, esto de acá, esta presentación de hoy día, agradeciendo nuevamente a Petroperú y agradeciendo especialmente a todos los autores que se han prestado para este proyecto de difusión del conocimiento de lo que es Amazonía, ¿no? Y espero haber contribuido en algo a que las personas por lo menos podamos preguntarnos quiénes somos, qué somos, ¿no? ¿Qué cosa es amazonizarse? ¿Qué cosa es andinizarnos? Creo que esa pregunta también nos lleva, a esa pregunta nos lleva también de algún modo este libro. Así que los dejo con la lectura. Espero que la puedan disfrutar, que le puedan sacar utilidad, y les prometo que para la próxima iniciativa trataré de escribir del modo más simple que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Siempre con tu perspectiva autocrítica, esta posibilidad de darle continuidad a un proyecto tan interesante como es la Amazonas Peruana. De hecho, el mismo nombre llamaba mucho la atención en varios espacios, ¿no?
porque no estás hablando de la Amazonía, estás hablando del río Amazonas. El río Amazonas como una ruta milenaria de contenidos, de identidad, de construcción, de ciudades, de gente, de todo. Entonces, en esa línea, digamos, estamos apuntando a, a- a- a cambiar el formato de un entendimiento territorial solamente cuando obviamente ahí hay otros factores que están funcionándose bastante, de manera importante. Y esta amazonización o esta conducta, el ser amazónico, el articular la palabra amazonas o amazónico, ya de por sí es una propuesta bastante ambiciosa, un poco para establecer que esta amazonización la vamos a encontrar inclusive en ciudades como Lima. ¿No es cierto? En todas partes, de Cartagena es una prueba de ello y cosas así, ¿es cierto? Entonces, gracias, Aldo, por tu participación. Hemos recibido dos preguntas puntuales, digamos, he organizado hay dos preguntas. Entiendo que la primera va para todos, ¿no? Y dejo el micro abierto para los que quieran participar. Se ha estado hablando mucho a partir de lo que hemos discutido en eh, ¿qué va a pasar con esta necesidad de integración amazónica? ¿No? De hecho, la OTCA es una intención desde el punto de vista gubernamental de los países amazónicos. Pero ¿qué va a pasar con esta integración amazónica de cara a un futuro que ahora es cada vez más incierto de esas poblaciones? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿No? O sea, ¿qué proyectas, digamos, ahora que han estado involucrándose, no solamente Oscar por ser pucalpino y tener esa visión literaria bastante intensa, sino también por el parte de Luisa, que se está es la organizadora del Congreso Internacional de Arqueología Amazónica, que próximamente esperemos de a luz, ¿no? Superando los problemas. Y tú, que sin querer queriendo te convertiste en especialista de la Amazonía. Ay, Bueno, a ver, sí, el proyecto de integración amazónica creo que es importante. Esta iniciativa de las publicaciones de Amazonas Ruta Milenaria tiene también algunas otras, digamos, metas que se derivan, digamos, de él o que la acompañan en el proyecto inicial y que ojalá pudiéramos llevar adelante también en el futuro, ¿no? La iniciativa partió justamente de cuando participé en la expedición en Amazonas, en canoa de Amazonas al Caribe, que buscaba demostrar, se organizó con motivo de la conmemoración del descubrimiento, ¿no? De los 500 años. Entonces, el motivo de la expedición, digamos, era demostrar que América no había sido descubierta por los americanos, ¿no? Que no hubo propiamente un descubrimiento europeo. Para ellos fue un descubrimiento, pero que América ya había sido descubierta. Entonces, participé en esa expedición, como lo ha relatado Carlos, ¿no? Pero de ahí un poco me desconecté del tema y fui invitado luego el año 2010, si mal no recuerdo, a Ecuador a conmemorar un aniversario más de la expedición y me pidieron que hiciera unas memorias. Y parte de lo que hice fue hacer un balance, qué es lo que había pasado desde mi participación en la expedición, ¿no es cierto?, hasta esta conmemoración, qué era lo que había pasado con este mundo de investigaciones y con este mundo, ¿no?, cultural y de paisaje en Amazonía. Una de las deficiencias, digamos, uno de los vacíos, una de las cosas que no se había movido era la dispersión de las investigaciones, que si bien ya las habían, ¿no? También en esa época, digamos, era difícil porque no habían los medios, pero que hoy día esa dispersión podía ser, digamos, superada. En segundo lugar, también poder tener una visión unificada de las problemáticas del paisaje y de la y, de la, y del patrimonio como los elementos que pueden conducir hacia la integración de los pueblos amazónicos de una manera bastante fluida en relación a su devenir, ¿no? A su devenir histórico y cultural.
justamente, ¿no? Entonces creo que y es ahí justamente donde el tema de los libros se vincula con este tema del territorio y el paisaje, porque el título de la serie es Amazonas, Ruta Milenaria, y como ruta, por lo tanto, integra, conecta, ¿no? Entonces, y como ruta cultural tiene que desprenderse una serie de itinerarios. Entonces, si ustedes ven cada una de las dinámicas, cada una de las temáticas de los capítulos que los tres series, las tres publicaciones, los tres tomos tienen, son parte de itinerarios culturales relativos a una problemática y casi que cada artículo conforma un determinado tipo de itinerario cultural. La OCA ha introducido el tema de cultura, pero como parte del interés por el desarrollo comercial del turismo, principalmente. Entonces, corresponde más al papel de la cultura, pero supeditado, ¿no?, a elementos de las economías, ¿no?, locales, y no como un elemento propio de integración. Creo que eso es un tema que hay que, digamos, aceitar un poco en la OCA, ¿no?, para que pueda, digamos, tener un beneficio mayor hacia los pueblos en términos de paisaje y en términos de patrimonio. Y el proyecto justamente lo que plantea es que de este gran conjunto de investigadores, si nos ponemos de acuerdo en el papel milenario de las rutas amazónicas, podríamos tener una especie de cartas del paisaje amazónico, una carta del paisaje amazónico por el cual los países amazónicos, justamente sus gobiernos, declaran a la Amazonía como una ruta cultural milenaria, no como un patrimonio de la humanidad. Eso puede venir después. Lo que me refiero es a una toma de conciencia por los gobiernos, ¿no?, del Amazonas como una ruta milenaria, con proyectos comunes que permitan justamente preservar esos valores culturales, esos valores del paisaje, ¿no?, del paisaje natural, esos valores del paisaje cultural. Todo este conjunto patrimonial, ¿no?, que conforma el paisaje amazónico y que pudiera ser, digamos, expresado en una declaración oficial de los países. Digamos, esa era la meta, es la meta, sigue siendo, digamos, mi aspiración con respecto a poder lograr e incentivar con los libros de Amazonas Ruta Milenaria, ¿no?, para poder ir sumándole después. Entonces, creo que el tema de cómo lograr esta integración en gran parte pasa por que podamos trabajar esta declaración, ¿no?, y esta toma de importancia, ¿no?, esta toma de conciencia sobre la importancia de la Amazonía como lugar de paisaje, como lugar de cultura propio, ¿no?, autorreconocido, digamos, de algún modo. Y creo que con el tema de Congreso de Arqueología Amazónica, pues es fundamental. Obviamente, necesitamos las redes. En la parte de arqueología no me voy a extender porque Luisa tiene mucho que decir, solamente que es fundamental y de algún modo también estamos dispersos, ¿no? Entonces creo que estos congresos justamente ayudan a eso. Así que dejo ahí la respuesta. Gracias, Aldo. Y digamos que ya me ha respondido la segunda pregunta que tenía que ver básicamente desde su mirada de arqueólogo o antropólogo, la problemática en torno al patrimonio general de la parte de la primera parte. La pregunta ya ha cubierto eso. No sé si Oscar o Luisa tienen algún comentario adicional que establecer sobre esta pregunta general. ¿Luisa? Aló. Yo sí estoy con micrófono, ¿no? Bueno, Aldo hizo alusión en este tema de la integración de los países que conforman la Amazonía
Bueno, yo lo veo eso interesante y posible, pero también hay este tema de esta integración desde la perspectiva económica y justamente me hacía recordar uno de los artículos del libro que tiene que ver con el tema del ecoturismo, ¿no? Que efectivamente se asume si las poblaciones son más bien víctimas o si son actores mismos de su futuro o de su desarrollo. Y bueno, en esta experiencia justamente se hablaba de que en realidad las mismas poblaciones conocen los pros y los contras y saben además utilizar aspectos a su favor, son conscientes de ello, pero efectivamente hay una suerte de objetivación económica de los pueblos y de un aprovechamiento que a veces las empresas, grandes empresas ecoturísticas aprovechan, ¿no? Entonces, si es solamente por esa perspectiva económica y desde una mirada dentro del modelo hegemónico en el que vivimos, obviamente no es necesariamente lo más adecuado, aunque pensando en que las mismas poblaciones amazónicas sabrán escoger y decidir su destino, creo que sí, pero a mí creo que me tocaba un poco más relacionarlo al tema de integración desde la perspectiva que lo hemos estado viendo con los encuentros internacionales de arqueología amazónica, ¿no? Entonces, digamos que son temas que están dirigidos efectivamente a juntar todos los investigadores de todos los países, 7, 6 países de la cuenca amazónica, de la región amazónica, ¿no? Y tocar las distintas investigaciones que se hacen periódicamente. Entonces, esa es una manera, digamos, de integración, pero no está estructurada de una forma que permita, digamos, crear los lazos efectivos de actuación y de trabajo compartido entre los países que además tenemos esta área amazónica, esta región amazónica tan rica, tan grande, tan importante de investigar, tan necesaria de investigar, además que es una de las cunas de la domesticación. Se habla de muchas cosas, pero la mayoría de la gente no se acuerda y no sabe que, digamos, varias calabazas, el maní y el ají, que es parte de esta culinaria, del boom culinario en el que estamos viviendo, todo y muchos otros productos han sido justamente experimentados en esa área. Entonces, de hecho que es importante en la medida de potenciar, como dice Aldo, estos itinerarios culturales, estas relaciones y flujos culturales, esto que tiene que ser tan dinámico, y los encuentros de investigación en arqueología amazónica están dirigidos a eso, pero de pronto sería tal vez algo más adecuado ir estructurándolo más formalmente para que sea una contribución, digamos, más coherente, más estructurada y realmente comenzamos a dar justamente estos pasos para poner a la Amazonía en el sitial que merece. Ahora, tengo que señalar que nosotros estamos prácticamente corriendo el peligro y ya prácticamente va a ser un hecho de que se va a tener que postergar para el siguiente año porque las condiciones por la pandemia no van a ser posibles. Bueno, eso es por el momento lo que tengo que comentar. Antes de darle el pase a Oscar, porque tengo una pregunta para él. Es importante también responder un interrogante que tiene uno de los participantes en el chat. Preguntaron sobre Santiago Rivas, un arqueólogo recientemente fallecido, amazónico. Santiago participó con nosotros en el tomo 2, ¿no? En un importante artículo que escribimos, un documento encontrado en Brasil. Y estaba muy cercano a nosotros, muy ligado a esta participación y también varios homenajes, porque no solamente a nuestro respeto, que también un amante de la nación, sino también a Santiago Ríos Panduro, que es arqueólogo amazónico y que dejó bastantes aportes, importantes aportes a la arqueología, a la arqueología amazónica. Oscar, un poco para contestar sobre el tema de la integración, pero también te hacen una pregunta aquí. Desde tu experiencia como ciudadano de nuestra selva peruana, ¿cómo se puede sintonizar o superponer la visión costeña de la Amazonía para mejorar su actual realidad social?
Te pediría que me repitas la pregunta porque se ha cortado un poco la comunicación. Ok, ok. Digamos, como complemento de la, ¿me escuchas ahora? Sí, claro. Como complemento de la pregunta sobre la integración económica, tiene mucho que ver la pregunta que te hacen acá. Desde tu experiencia como ciudadano de la selva peruana, ¿cómo se puede sincronizar o superponer la visión costeña de la Amazonía para mejorar su actual realidad social? Entiendo que tiene que ver mucho con la integración. Claro, y sobre eso justo iba a mencionar con respecto a la primera pregunta, porque nos pedían la opinión de todos nosotros. Es cierto que de repente se está produciendo una integración, sobre todo en términos económicos, ¿no? Por ejemplo, una muestra de ello es las ferias que se hacen de forma itinerante una vez al año en cada región de la Amazonía y que se denomina Expo Amazónica y que se hizo en dos ocasiones acá en la región de Ucayali. Entonces, podemos ver que de repente, por ejemplo, dentro del ámbito de Perú, existe un objetivo de integrar amazónicamente a todas las regiones de esta parte de nuestro país. Eh, Culturalmente, de repente, no estamos trabajando de una manera tan sostenida, articulada, pero sí existen intentos que sería bueno que se integren para poder tener un mejor resultado y se logre, por ejemplo, ese conocimiento de la selva y brindar sobre todo elementos a los pobladores de nuestra Amazonía para que ellos puedan reafirmar y, su identidad y su cultura, porque bueno, la identidad es un proceso que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, acá en Ucayali, muchas veces yo recuerdo que cuando era niño era más presente todavía eh, la influencia sanmartinense, ¿no? Los bailes, la música, la comida, pero en este último proceso, desde los 90 hasta la actualidad, se ha dado una gran cantidad de migración en Ucayali y entonces eso ha hecho que la identidad también vaya variando, ¿no? No se siente tanto la influencia sanmartinense. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, pues quiero mencionar yo una iniciativa, la iniciativa de un amigo que dirige la revista peruana de literatura. Y la menciono no porque quiera, digamos, hacer famoso a este amigo, pero sí veo que existe un interés real en conocer la producción literaria, la tradición oral sobre todo, en nuestra Amazonía, que la tradición oral como que ha dado pie también para que luego se convierta en literatura, y de eso hay muchos ejemplos, ¿no? Si no, no tendríamos una de las ideas principales de Mario Vargas Llosa, que justo la recoge de la selva, ¿no? Porque él considera que su oficio de literato es porque él es la memoria, digamos, de la sociedad. Y eso lo recoge también en esta obra El Hablador, ¿no? Que se ambienta justo en Yarinacocha. Bueno, y básicamente cuando hizo él una visita al Instituto Lingüístico de Verano, bueno, es en parte ficción y en parte realidad, pero ahí descubre que existen en algunas comunidades como la Sayánica, por ejemplo, una persona que es la encargada de relatar todos los sucesos de esa comunidad y a esa persona la denominan el hablador, es la memoria de este pueblo y eso es lo que él lo ha llevado al campo de la literatura como una idea muy fija para explicar su rol de escritor, entre otras cosas más, ¿no? Pero creo yo volviendo a la segunda pregunta, creo que la posibilidad de articular, digamos, la literatura costeña con la amazónica es simplemente reconociendo que todos somos parte de una misma nación y aunque seamos culturas diferentes, tengamos diferentes maneras de reaccionar a diferentes situaciones, valga la redundancia, eh, podemos ver que existen muchos elementos en común y que las fronteras, como dije, son invisibles en muchas ocasiones. Ok. Bueno, hay una última pregunta que hacen a los tres, bueno, en principio, sí, a los tres en general. Es una pregunta que obviamente también lo hemos tocado en alguno de los tomos, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Eh, ¿Todavía deberíamos seguir llamando nativos a los miembros del Amazonas? Nativos, la palabra nativos es la que tenemos en discusión.
Eh, Aldo, te doy la palabra. Perdón, Oscar. Bueno, para mí la palabra nativo no tiene por qué tener un contexto peyorativo, para nada, porque por ejemplo, yo soy nativo de Pucallpa, mis padres son nativos de la Amazonía y eso no nos resta valor. Ya hay mucha gente, por ejemplo, nativo de Francia, nativo de Estados Unidos, y entonces eso no alude a nada negativo. Aldo. Tal como lo dice Oscar, y más bien vinculando la pregunta a este concepto de civilización, ¿no? De civilizados, y, o sea, civilízate, amazonízate, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta, eres un poco como que se hace el paralelo de ser nativo, ¿no? Y ser bárbaro, ser incivilizado, o ser parte, ¿no? De una, tener una pertenencia étnica que inferior, ¿no? Y de algún modo también es excluida, ¿no? Creo que eh, en lo posible con respecto al tema, yo lo que creo que es lo mejor para mí es en todo lo posible llamar a los grupos por sus nombres étnicos, por sus nombres nacionales, por su nombre de nación. ¿No? Creo que eso es lo mejor, porque eso es lo que justamente. Y eso es justamente lo que motiva las luchas, ¿no es cierto?, de estos nativos, ¿no es cierto?, estas personas originarias, ¿no? Justamente el recuperar y hacer valer su derecho como nación sobre su cultura y sobre sus territorios. ¿No? Entonces creo que el nombre de nativo, sí, tal como dice Oscar, es totalmente válido. Prefiero siempre cuando podamos aproximarnos desde el nombre de la nación a la que corresponden y le podamos devolver esa identidad a cada persona, ¿no? Darle lo que le corresponde, pues será mejor. En genérico, cuando te refieres en genérico, un autor que leía que, si mal no recuerdo, era un artículo sobre que decía, o sea, la palabra indígena es justamente el término genérico que se acomoda perfectamente a la condición colonial, ¿no? Es colonizadores, conquistadores y los indígenas, todos los otros, todo lo otro, todos los que no son todos los que no son colonizadores, ¿no? Civilizadores, ¿no es cierto? Todos los otros son indígenas, ¿no? Entonces creo que podríamos llamarlos nacionalidades étnicas, ¿no? Podría ser una alternativa, ¿no? Creo. Ok, gracias, Aldo. Tengo entendido que quiere hacer una acotación sobre la pregunta. Sí, bueno, yo igual que Oscar, pienso que la palabra nativo, o sea, implica de dónde eres originario de, pero también reconozco que hay una carga peyorativa y una carga cultural que además ha sido, alude a eso, ¿no? Alude a lo bárbaro, alude a lo que no es civilizado, como dijo Aldo, y en realidad yo la mayoría de las veces me es complicado usar esa categoría por el mismo hecho de que sé que algunos están de acuerdo y otros que no, y a mí prefiero a veces hablar de las comunidades o los grupos originarios, ¿no? Y también la otra salida podría ser denominarlos efectivamente por su reconocimiento étnico, ¿no? Entonces, pero a mí por lo general me cuesta usar la categoría nativos y cuando escribo algo digo las comunidades originarias. Ok, gracias, Luisa, por la acotación. Como hemos podido ver, el tema da para entenderse permanentemente y eso fue lo que le pasó a la serie editorial. Creo que ni Aldo ni yo nos percatamos de que íbamos a durar 4 tomos, y estamos en 4. Creo que si llegábamos al primero y iba a ser un gran logro haber podido juntar algún grupo de artículos y estamos en la 4ª entrega y eso nos entusiasma bastante a continuar con esta iniciativa editorial que lo que busca es básicamente integralizar, sistematizar, organizar, agrupar, digamos, el conocimiento que es bastante, que es abundante
que permite debate, que permite crítica, que permite, digamos, evaluación, reflexión a profundidad en diferentes aspectos, no solamente pensando en la arqueología, la antropología o la geografía, no, es en toda la integralidad de la problemática real contemporánea de las comunidades amazónicas, de las poblaciones. Quiero agradecer profundamente a Isaías, a Oscar Barreto, a Aldo, por supuesto, a Aldo Bolaños, por esta linda noche de conversación sobre una problemática que cada vez es más vigente y cada vez va a ser más importante y va a estar equilibrado a la problemática, al cálculo y a la evaluación de que somos un país amazónico preferente, tal vez más del 50% del territorio, como decía al principio, es amazónico y no estamos, digamos, en esa línea todavía. Gracias a todos. Quiero repetir que, digamos, los libros han hecho preguntas sobre dónde escribir libros. Obviamente estamos en un proceso de pandemia y allí, digamos, no vamos a poder tener presencia física tan pronto. Ya estamos en conversaciones con algunas librerías. Estas publicaciones van a estar en librerías por confirmar cuáles serían para comenzar, digamos, a regresar a la nueva normalidad, entre comillas. De todas maneras, los 4 tomos están para consulta inmediata en la página web de Cultura de Perú, en la biblioteca virtual. Están los 4 tomos y no pueden entrar sin ningún problema. No pueden ser bajados. También estamos evaluando la posibilidad de bajarlas, de poder bajar los PDF. Y eso obviamente tiene que ver con las autorizaciones de los autores, ¿no? Porque obviamente no conseguimos permiso de todos estos 88 autores y hasta más posiblemente que han permitido poder tener agrupada la información de la Amazonía como ruta milenaria en esta oportunidad. Próximamente vamos a tener unas librerías y esperemos que, digamos, más adelante ya podamos tenerlo, digamos, de más acceso y de mucho más facilidad de manera presencial. Nuevamente, gracias Aldo por tu participación, gracias por esta nueva iniciativa del tomo 4. Luisa, muchísimas gracias por tu participación en la Universidad de San Marcos, la cual representas. Y Oscar, gracias por esta facilidad de poder tener acceso, digamos, tú en Pucallpa, nosotros en Lima, y estar conversando como si estuviésemos uno al lado del otro. Y eso realmente es lo que de alguna u otra manera son temas bastante positivos en situaciones tan difíciles como las que estamos pasando. Bueno, gracias a todos. Los invitamos. Al final vamos a poder tener una pequeña encuesta para los asistentes a este evento. Pueden escribir, es muy rápida, pero nos interesa tener ese contacto para poder compartir y continuar con las reuniones o las actividades que el área de cultura de Perú viene desarrollando ya en esta nueva comunidad. Muchísimas gracias a todos y hasta otra nueva oportunidad.